Bienvenidas a Teología para Mujeres, un espacio diseñado para edificarnos las unas a las otras por medio del estudio y la exposición de la palabra de Dios. Mi nombre es Katy Palma y antes de entrar de lleno en el tema de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives las campanitas de notificaciones para que sepas cuando hemos subido un nuevo video. Y ahora sí podemos iniciar con nuestro tema de hoy. En esta ocasión estoy bastante contenta y muy emocionada porque vamos a iniciar una serie que hemos decidido titular La verdadera fortaleza de la mujer cristiana. Esta serie completa va a estar basada en el libro titulado La verdadera fortaleza. Hábitos sorprendentemente sencillos de una mujer espiritualmente fuerte, escrito por Mary Cashan. Mary Cashan es una teóloga que sirve y enseña en el ministerio de Aviva Nuestros Corazones en inglés. Y ha sido una gran bendición tanto para la iglesia como para todas aquellas personas que no conocen a Cristo y que han llegado a Cristo a través de ella. Así que como introducción vamos a empezar. Y el libro de Mary Cashan como introducción tiene un tema, un título más bien que dice, aquí no hay mujeres débiles. Pero creo que a mí me gustaría modificarlo un poquito y me gustaría traerlo al contexto de la iglesia. Y creo que debería decir algo así como, aquí no debería haber mujeres débiles, porque lamentablemente, viendo la realidad de la iglesia en general, hay muchas mujeres que sí están débiles espiritualmente hablando. Y es por esa razón que he decidido hacer esta serie para poder ayudarnos las unas a las otras, poder aprender, poder crecer y poder encontrar esa verdadera fortaleza espiritual. Así que vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios en Proverbios 31:17 y vamos a leer el versículo 25 también. Y dice la palabra de Dios. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Ahora, ¿cómo podemos obtener la verdadera fortaleza? La Biblia enseña que la fortaleza comienza cuando creemos en Jesucristo. El Espíritu Santo nos hace fuertes. Sin embargo, la Biblia también dice que nosotras tenemos la responsabilidad de aprender a revestirnos de esa fortaleza. Proverbios 31:17 es un ejemplo de cómo nosotras tenemos esa responsabilidad de hacerlo. El versículo dice que ella es la que se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Es decir, que ella toma la decisión de hacerlo. Y ambas metáforas implican que es una acción continua. Entonces, para poder tener sus brazos fortalecidos, ella necesita hacer esto constantemente. Por ejemplo, nuestros brazos no se van a volver más fuertes si solo levantamos pesas una vez por semana o cada 15 días, sino al contrario, fortalecemos nuestros brazos si hacemos de levantar pesas un hábito. De la misma manera es espiritualmente. Nos fortalecemos si ponemos en práctica ciertos hábitos de una manera constante y disciplinada. El diccionario define hábito como conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Estas acciones en el momento parecen insignificantes. Los cambios que producen son tan sutiles que solemos minimizar su importancia. Lo cierto es que una serie de actos positivos traerá resultados positivos. Lo mismo es con los negativos. Una serie de actos negativos producirá resultados negativos. Lo cierto es que es la regularidad del hábito lo que produce grandes cambios a largo plazo.
En esta serie aprenderemos 7 hábitos que harán de nosotras mujeres verdaderamente fuertes espiritualmente, pero el resultado dependerá de cada una, de la perseverancia, la constancia, la disciplina y la convicción con la que cada una lleve a cabo cada uno de estos hábitos. Ahora vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:6 y vamos a ver qué es lo que dice. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer todo, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 para que podamos comprender qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y viene el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces vemos que hay una descripción bastante fuerte de estos hombres que están, de hecho, dentro de la iglesia, porque dice que tienen apariencia de piedad y que estos hombres se meten a las casas de las mujercillas que están cargadas de pecado. Está hablando de personas que están dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo llama a estas mujeres mujercillas? Al parecer, algunas mujeres en la iglesia de Éfeso, que era la iglesia que Timoteo pastoreaba, eran débiles. Por eso Pablo las llama mujercillas. Ahora, en el griego, la palabra mujer se pronuncia ginaikes, pero Pablo a estas mujeres no les llama ginaikes, les llama ginaikarion. Carion es un término griego que se utiliza para describir un diminutivo. Se agrega al final de las palabras para indicar que se trata de una versión más pequeña o de un grado inferior. Genaicarion, o sea, mujercillas, contiene la idea de pequeñez, de inmadurez e insuficiencia. La nueva versión internacional la traduce como débiles. La nueva traducción viviente como vulnerables y la traducción al lenguaje actual las traduce como tontas. Ahora, lo importante es que debemos comprender de este versículo es que estas mujeres eran mujeres inmaduras, eran débiles espiritualmente, eran versiones atrofiadas de la verdadera feminidad, eran inferiores a lo que debían ser. Ahora, ¿era Pablo un machista, enemigo de las mujeres, víctima de la ideología patriarcal de su época? Muchas mujeres modernas se ofenderían si Pablo o cualquier otra persona las llamara así. Por esta razón es que muchas mujeres consideran que la Biblia es un libro machista y que por consecuencia Pablo también lo era. Pero lo cierto es que no es así, ya que la Biblia menciona que Pablo tenía muchas amigas que eran extraordinariamente fuertes espiritualmente y Pablo lo reconoce en alguna de sus cartas. Entre ellas estaban Chloe, cuya familia le informó a Pablo sobre las rivalidades de la iglesia de Corintio, y esto lo podemos encontrar en 1 de Corintio 1:11. También tenemos a Ninfas, la mujer que reunía en su casa a los de la iglesia de la Odisea. Esto lo podemos leer en Colosenses 4:15. También tenemos a Apia, que era la anfitriona de la iglesia de Colosas. Esto lo podemos ver en la carta a Filemón, versículo 2. También tenemos a Lidia, la cual era una mujer emprendedora, adinerada, cuya casa era la central de operaciones del ministerio del apóstol Pablo y Silas en Filipo. Esto se puede leer en Hechos 16, 14 y versículo 40 también. Tenemos a Febe,
que fue quien llevó y entregó la carta a los romanos. Eso se puede leer en Romanos 16 del 1 al 2. Y así entre otras. Pero había una que era una amiga muy especial para Pablo junto con su esposo, y se trata de Priscila. Priscila y Aquila se le menciona 6 veces en las cartas de Pablo, y de las 6 veces, 4 veces se menciona a Priscila primero. Esto podría indicar una de dos cosas: o que Priscila provenía de una familia con mejor estatus económico que Aquila, o que probablemente Priscila era la más proactiva en el ministerio. Ahora, cuando Pablo les llama mujercías a estas mujeres, su intención no era que ellas se sintieran mal o se victimizaran, sino que se convirtieran en mujeres fuertes. Porque más allá de ver si Priscila provenía de un mejor estatus económico que Aquila, o si era la más proactiva, era indiscutible que Priscila era una mujer cuya fortaleza Pablo respetaba y admiraba, y él deseaba esto para estas otras mujeres. Lo irónico es que probablemente estas mujeres no creían que ellas eran débiles, sino todo lo contrario, ellas creían que eran fuertes, pero su concepto de fortaleza era muy diferente a lo que el Señor llama una mujer fuerte. Ahora, ¿cómo eran las mujeres en el antiguo Éfeso? Cuando piensa en Éfeso, no piensa en un pueblito pequeñito con unos cuantos burritos por aquí y por allá. No. Éfeso era una metrópolis. Podríamos compararla actualmente a Los Ángeles, a Chicago o a Nueva York. Era una de las más grandes ciudades del mundo antiguo. Tenía un puerto con mucha afluencia y la arquitectura era muy cosmopolita. En su época de apogeo, unas 250,000 personas vivían en Éfeso. El templo dedicado a su deidad Artemisa o Diana fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La mayoría de las mujeres de Éfeso eran mujeres educadas. La cultura romana y la griega valoraban la educación, tanto que tanto niños como niñas eran escolarizados hasta los 12 años. Sabían leer, sabían escribir y sabían lo elemental de matemáticas. Después de esa edad, es decir, 12 años, solo seguían estudiando los que tenían una buena posición económica. Las mujeres adineradas recibían su educación de tutores privados. El hecho de que se creía que la ciudad había sido fundada por mujeres guerreras amazonas y que una deidad femenina cuidaba la ciudad, hacía que las mujeres tuvieran un papel muy predominante en la sociedad. En Éfeso, las mujeres podían trabajar en casi todas las profesiones. Podían ser comerciantes, vendedoras, fabricantes de joyas, trabajar en la artesanía o en la industria textil, y así, etcétera, etcétera. Por lo tanto, parece que la mayoría de mujeres de Éfeso contaban con un empleo remunerado más allá de sus funciones como esposas y madres. El ambiente del antiguo Éfeso era sorprendentemente parecido al nuestro. Podemos asumir entonces que muchas de las mujeres que pertenecían a la iglesia de Éfeso eran mujeres cultas y adineradas. Los peinados ostentosos, las joyas y los vestidos lujosos que se menciona en Primera de Timoteo 2:9, y la advertencia que hace Pablo a los ricos en Primera de Timoteo 6, el 17 al 18, nos demuestran que había mujeres ricas en la congregación. Dado el contexto histórico y cultural, podemos concluir que estas mujeres no se consideraban débiles a ellas mismas en lo absoluto, sino todo lo contrario. Ellas creían que eran mujeres fuertes, exitosas, independientes, inteligentes y autosuficientes. Sin embargo, Pablo sabe que espiritualmente son mujeres débiles, pequeñas, poco desarrolladas e insuficientes. Ahora, vamos a ver en la palabra del Señor 7 hábitos que debilitan la fuerza espiritual. Y vamos a leer
en el mismo capítulo de 2 de Timoteo 3, vamos a leer los versículos 6 y 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, si dividimos estos versículos en cláusulas, encontraremos 7 hábitos poco saludables que estas mujeres tenían, lo que las empequeñecía obviamente y no les permitía crecer y madurar. Ahora, estos 7 hábitos son: 1. Toleran a los intrusos, es decir, van de casa en casa estos hombres, metiéndose en las casas de estas mujercillas. 2. No guardan su mente. La, la palabra dice que eran cautivadas, porque estos hombres las cautivaban. En el versículo 6 dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Número 3, permiten que las cosas se acumulen. Estas mujeres estaban cargadas de pecados. Número 4, están dominadas por sus emociones. Se dejan llevar por toda clase de pasiones. En la Reina Valera dice, arrastradas por diversas concupiscencias. Número 5, no ponen en práctica lo que aprenden, es decir, siempre están aprendiendo. Número 6, no tienen convicciones sólidas, es decir, nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Y número 7, aceptan una fortaleza equivocada, es decir, eran mujercillas, mujeres débiles, mujeres tontas, mujeres vulnerables. Ahora, cada hábito tiene obviamente su contraparte y estos son los hábitos que te van a llevar a ser una mujer verdaderamente fuerte espiritualmente. Número 1, atrapa a los intrusos. Número 2, domina tu mente. Número 3, deshazte de la carga. Número 4, controla tus emociones. Número 5, pasa del dicho al hecho. Número 6, mantente firme. Número 7, admite tus necesidades. Si tú estás dispuesta a poner en práctica estas acciones y hacer de ellas hábitos, estoy segura que verás resultados extraordinarios en tu crecimiento y madurez espiritual. Esta generación ha sido enseñada de manera errónea que la mujer no puede ser débil de ninguna manera. Sin embargo, esa debilidad que el mundo tanto rechaza, la Biblia la valora. El apóstol Pablo decía que él se deleitaba en sus debilidades porque cuando él era débil, entonces él era fuerte. Y como conclusión, mi hermana, y para cerrar eh, video de esta serie, me gustaría terminar con una cita del libro de nuestra hermana Mary Cashan. Y lo voy a tomar así literal como la cita que nuestra hermana utiliza para cerrar la introducción de su libro. Y dice así: Dios no quiere que seas una debilucha. Él desea que usted sea una magnolia de acero, una mujer femenina y delicada con un corazón valiente y a prueba de fuego. Él quiere que tenga las fuerzas para decirle que no a lo que está mal y decirle que sí a lo que está bien y vivir su vida para la gloria de Dios. Así que mi hermana, quiero animarte a que escuches cada uno de los videos de esta serie. Vamos a estar desarrollando cada uno de los hábitos que vimos: atrapar los intrusos, dominar nuestra mente, deshacernos de la carga, controlar nuestras emociones, pasar del dicho al hecho, es decir, poner por práctica la palabra, mantenernos firmes, ser mujeres con convicciones y admitir nuestras necesidades, porque muchas veces creemos que porque somos cristianas no podemos admitir que tenemos necesidades, y eso, mi amada hermana, eso es orgullo. Entonces vamos a estar viendo en toda esta serie cada uno de esos hábitos y cómo podemos desarrollarlos. Así que te invito a que te conectes cada miércoles para que puedas recibir el
puedas recibir la notificación cuando ya hemos subido el video de cada uno de estos capítulos. Así que, mi amada hermana, si esto ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas nuevamente, a que active la campanita de notificación, que nos dejes un comentario que te ha parecido y que lo compartas con alguna otra hermana para que pueda añadirse a esta serie que va a ser de tremenda bendición para nosotros. Así que muchísimas gracias por conectarte, mi hermana. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.